Al igual que el océano, las selvas y áreas silvestres de nuestro mundo son misteriosas y en gran medida inexploradas. De hecho, hasta el día de hoy seguimos descubriendo las cosas más inesperadas e inusuales de las áreas silvestres de nuestro planeta. Desde una invasión de cangrejos rojos hasta un jardín muy peligroso, bienvenidos a un nuevo video. Aquí están las cosas más extrañas que se encuentran en las junglas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 18. La migración del cangrejo rojo. La mayoría de la gente deambula por una jungla tropical y ve pájaros, insectos y serpientes, pero no muchos esperan ver un mar carmesí. Pero en la isla de Navidad sucede. En esta pequeña mota en el Océano Índico hace más de 40 años, millones de cangrejos rojos se embarcan en una odisea épica. Es un espectáculo tan fuera de lo común que incluso los científicos están fascinados por este fenómeno. Cada año los cangrejos se aventuran más lejos de la jungla y cerca de las aguas. Pero, ¿por qué exactamente estas criaturas lo hacen? Se trata de calendario y ciclos de vida. La migración coincide con el inicio de la temporada de lluvias en el calendario lunar que normalmente ocurre en octubre o noviembre. El objetivo de estos cangrejos es desovar sus huevos en el océano asegurando la supervivencia de su especie. La ciencia detrás de este movimiento masivo es fascinante, todo es cuestión de supervivencia e instinto. Los cangrejos adultos sincronizan su marcha para llegar a la playa en el momento justo para que las hembras suelten sus huevos en el mar. Lo hacen al amanecer durante el último cuarto de luna. Las diminutas crías luego pasarán los primeros días de sus vidas flotando en el océano antes de unirse también a las filas de los visitantes terrestres de estos cangrejos terrestres. El viaje no es un paseo por el parque, atraviesan terrenos escarpados, superan obstáculos y por supuesto ocasionalmente depredadores que podría ver como nada más que un festín. La migración puede tomar hasta 18 días dependiendo de qué tan lejos esté un cangrejo de la costa. La vista de millones de cangrejos abriéndose paso a través de la jungla es tan extraña como maravillosa. Y cuando esta migración ocurre, el suelo de la jungla casi parece como si hubiera ganado un poco de vida propia. Número 17. El ídolo de Shiger. Esta misteriosa estatua es un descubrimiento desconcertante que surgió en las profundidades del desierto de las montañas euroasiáticas de Rusia. Escondido durante milenios se encontraba el ídolo de Shiger tallado en un solo gran tronco de árbol. Esta estatua de madera se eleva a una impresionante altura de 9,2 pies. No fue hasta finales del siglo XIX que los mineros de oro tropezaron accidentalmente con esta antigua maravilla. El ídolo de Shiger es sorprendentemente antiguo, la datación por radiocarbono lo sitúa en alrededor de 11.500 años, lo que significa que esta escultura de madera vigiló los antiguos bosques durante la última edad de hielo, lo que la hace 2 veces más antigua que las grandes pirámides de Egipto. Solo imagina las historias que esta cosa podría contar si pudiera hablar. Lo extraño del ídolo Shiger son las tallas que tiene. Los patrones y las caras grabadas en la madera no se parecen a nada que se haya encontrado en esa época. Las tallas podrían ser un código, una historia, un mapa o un registro de eventos históricos o mitológicos que la comunidad científica actual todavía está tratando de descifrar y hasta el día de hoy los arqueólogos todavía están tratando de aprender más de nuestro pasado. Número 16. Un idioma perdido. En lo profundo del remoto desierto de la isla de Pascua, también conocido como Rapa Nui, uno de los descubrimientos más enigmáticos del pasado humano ve la luz, el Rogorongo. Este conjunto de misteriosos grabados encontrados en una serie de tablillas de madera no es simplemente otra escritura antigua. Representa uno de los pocos sistemas de escritura no descifrados en todo el mundo y un enigma lingüístico que ha confundido a los expertos durante décadas. El rongorongo surgió de la oscuridad en el siglo XIX cuando los misioneros notaron que los isleños locales inscribían jeroglíficos peculiares en artefactos de madera diferentes a todo lo visto antes. Inicialmente se pensó que estas intrincadas tallas eran meras decoraciones hasta que fueron reconocidas como una forma sofisticada de escritura. Se encuentra en una de las islas más aisladas del mundo y lo hace más misterioso. Después de todo, la isla de Pascua ya es famosa por sus colosales cabezas de piedra, los Mojave, pero el descubrimiento del Rongorongo sugiere que los antiguos habitantes de la isla, el pueblo Rapa Nui, habían desarrollado su propio sistema de escribir independientemente de influencias externas. Descifrar escrituras antiguas generalmente implican compararlas con idiomas conocidos. Por ejemplo, la piedra Rosetta fue crucial para comprender los jeroglíficos egipcios.
porque contenía un decreto en 3 escrituras griegas que se conocían y 2 formas de egipcio que no eran del texto griego y sirvieron como clave de traducción directa. Pero el rongorongo no ofrece tal contraparte bilingüe y el idioma Rapa Nui tal como existe hoy ha cambiado demasiado desde su forma ancestral para servir como una guía confiable. El desafío es que nadie está completamente seguro de qué representa el rongorongo, si un sistema de escritura o un lenguaje de codificación adecuado. ¿Será un dispositivo mnemónico de símbolos que representan ideas similares a un léxico o es una combinación de ambos que expresan narrativas complejas? Es posible que estas preguntas persistan hoy, lo que hace que los expertos crean que estos escritos antiguos podrían perderse para siempre. Número 15. Gigante amazónico. Los animales cien pies espeluznantes son bastante esperados en el desierto del Amazonas, pero este es probablemente el más intimidante. Conozca el cien pies gigante amazónico, también conocido como escolopendra gigante, un fenómeno de rastreo de la vida real que redefine el término espeluznante. El cien pies gigante amazónico puede crecer hasta alcanzar un tamaño asombroso de hasta 12 pies, lo que lo convierte en uno de los 100 pies más grandes del planeta. Sí, lo escuchaste, un pie completo de 100 pies armado con 21 pares de patas. Cada par aumenta gradualmente en longitud hacia la parte trasera para permitir sus ondulaciones serpentinas a través del denso bosque. Para aquellos que se ponen nerviosos al ver un cien pies doméstico diminuto, imaginen encontrarse con este invertebrado colosal. No es solo el tamaño lo que es desconcertante, sino la velocidad y agilidad con la que se mueve. El cien pies gigante es un depredador de primer nivel en su micromundo. Además es conocido por su apetito voraz y come una variedad de criaturas, incluidos insectos, arañas, pequeños mamíferos y, sorprendentemente, incluso pájaros y murciélagos. Este tipo de cien pies nunca deja de sorprender a los expertos que no tenían ni idea que un solo cien pies sería capaz de acabar con las aves. Tal vez con su veneno no es del todo imposible. Así que la próxima vez que vean un cien pies promedio, agradezcan que tienen que lidiar con eso, en lugar del tremendo cien pies gigante amazónico. Número 14. Las aguas termales del río hirviente. Si se encuentran típicamente en la naturaleza, tal vez muchos de ustedes ya lo hayan hecho, darse un chapuzón en algunos lagos, pero ¿has oído hablar de un río hirviente? Si no lo has hecho bien, te espera una sorpresa. Escondido en la densa Amazonía peruana hay una extensión de agua que está humeando la escena. Se conoce como el río hirviente. Ahora, este río se vuelve tan caluroso con temperaturas que se elevan hasta 200 grados Fahrenheit en algunas partes, lo suficientemente caliente como para preparar una taza de té o, lamentablemente, si alguna criatura desprevenida cae, termina siendo cocinada viva. La fuente de este río hirviente ha sido un misterio de larga data. Después de todo, no está cerca de ningún volcán, que son los sospechosos habituales cuando se trata de calentar agua de una manera tan extrema. No fue hasta innumerables investigaciones que los investigadores descubrieron su energía geotérmica secreta en las profundidades. Debajo de la superficie de la Tierra hay grietas por donde el agua se filtra para ser sobrecalentada por las rocas calientes que se encuentran debajo y luego vuelven a subir, convirtiendo esta parte del río en una zona prohibida para un reconfortante baño. Número 13. El dios de los árboles del bosque. Por lo general, no se los considera seres sintientes, pero aquellos que contemplan al Tani Mahuda generalmente piensan lo contrario. En el corazón del bosque Guayua de Nueva Zelanda se encuentra este árbol majestuoso, también conocido como el Señor del Bosque. Tang Mahuda es un árbol que no es difícil ver porque el gigante viviente tiene un estatus legendario. Este gigante mide aproximadamente 167 pies y tiene una circunferencia de tronco de más de 40 pies. Lo que es tan especial de Tang Mahuda no es solo su tamaño, sino lo que representa. Este árbol se ha mantenido erguido desde antes de la época romana y fue testigo de siglos de historia del hombre y de su entorno en constante cambio. Pero el pueblo Mai lo ve como una conexión con sus antepasados y su tierra, y juega un papel importante en su cultura y gusto. Los turistas acuden en masa para ver Tang Mahuda no solo porque es grande, sino porque representa resistencia, fuerza y belleza. Y a pesar de ser tan viejo, Tang Mahuda no es solo una reliquia, es un gigante viviente que respira y que es una parte tan importante del bosque hoy como lo fue hace miles de años. Pero no se trata solo de tomar una buena foto para mostrársela a la gente de regreso a casa. Visitar a Tang Mahuda puede ser una experiencia que te llena de humildad. Número 12. El pájaro pató.
Aquí hay un pájaro que puedes o no encontrar en la naturaleza. Después de todo, estos pájaros conocidos como patós son maestros del escondite. Apuesto a que podrías pasar junto a uno sin darte cuenta. Los patós se pueden encontrar en América Central y del Sur y se sienten como en casa en los bosques tropicales, pero no esperes detectarlos fácilmente. Estas aves son increíblemente buenas para camuflarse. Hay varias especies de estos pájaros sigilosos, cada uno con sus ligeras variaciones, pero todos con la misma mirada salvaje, con los ojos muy abiertos que se está convirtiendo en su aspecto característico cuando puedes ver sus ojos, es decir, la mayor parte del tiempo se sientan con los ojos cerrados durante el día pretendiendo ser un palo. Pero lo más extraño de esta criatura es su llamada, que a menudo se describe como espeluznante e inquietante. Algunas personas dicen que suena como un alma perdida deambulando en la oscuridad. Número 11. La rana más pequeña del mundo. Esta es la rana más pequeña del mundo. Increíblemente acorde con su nombre, este pequeño animal podría sentarse cómodamente en tu uña y aún tener espacio de sobra. Esta criatura se conoce como Nyctibio urutau. Es una rana tan pequeña que podría hacerte preguntarte si has visto todo en la naturaleza. Este mini anfibio se encuentra principalmente en las selvas tropicales del país. Estas criaturas generalmente aprovechan su color y tamaño para permanecer prácticamente invisibles de sus depredadores. Para ellas es fácil esconderse debajo de los arbustos y las hojas. El Nyctibio urutau adulto mide la friolera cifra de 7,7 milímetros. Sí, milímetros. Es tan pequeño que cuando se descubrió por primera vez en 2012, sacudió al mundo de la ciencia porque encontrar algo tan pequeño no es exactamente habitual. Estas ranas tienen un llamado distintivo que suena como un insecto agudo y, además, a diferencia de otras ranas con el mismo ciclo de vida, estos tipos lo hacen de manera diferente. A diferencia de muchas ranas que pasan por la etapa de renacuajo, el Nyctibio urutau eclosiona directamente en adultos en miniatura. Así es, esta especie no tiene renacuajos, se saltan esa parte y pasan directamente a ser adultos súper pequeños. Número 10. La flor cadáver. Esta es la flor cadáver y créanme, hay una razón por la que recibió ese nombre. La flor del cadáver es originaria de las selvas tropicales de Sumatra, Indonesia. Esta planta es famosa por emitir un olor que es francamente similar a carne podrida, pero hay una explicación para esta locura. El hedor de las flores es en realidad una forma inteligente de atraer polinizadores como escarabajos portadores y moscas de la carne que se dedican a este tipo de cosas. Ahora imagínese caminando por la selva tropical de Indonesia y de repente percibes un olor a algo asqueroso. Podrías pensar que estás cerca de un cadáver en descomposición, pero en realidad estás cerca de una flor en plena floración. La flor del cadáver puede ser tan alta como una persona y tiene un color carmesí profundo que realmente hace que parezca algo sacado de la era de los dinosaurios. Puede ser bastante intimidante de ver, pero incluso si pruebas suerte y te aventuras en el desierto de Indonesia, no tienes garantía de ver estas flores. Después de todo, pueden tardar hasta 7 años en florecer por primera vez, y después de eso es posible que solo florezcan cada pocos años, y cuando deciden abrir el espectáculo solo dura entre 24 y 48 horas. A pesar del olor, la gente acude en masa para ver esta flor en su etapa de floración. Es un evento extraño, un evento botánico maloliente que atrae multitudes y aparece en los titulares. Es una rara oportunidad de ver y oler una de las criaturas más inusuales de la naturaleza. Número 9. La sanguijuela roja gigante de Kinabalu. Cuando escuchas la palabra sanguijuela, puedes pensar en esas pequeñas cosas viscosas que podrían adherirse a ti durante un día de nadar en un lago. Pero ampliemos ese pensamiento. En las regiones montañosas de Borneo hay una especie de sanguijuela que es conocida por estar entre las criaturas más aterradoras que existen. Lleva el nombre del monte Kinabalu, el pico imponente donde estos grandes rojos llaman hogar. Allí hay una señal de advertencia carmesí en el exuberante verde de la selva tropical y por una buena razón. ¿Por qué son tan notorias? Para empezar, estas sanguijuelas pueden crecer hasta aproximadamente 1,5 pies de largo. Imagine un tubo rojo viscoso y resbaladizo que se extiende casi 18 pulgadas a medida que se mueve. Es más larga que una regla estándar y suficiente para inquietar incluso al alma más valiente. Como si eso no fuera suficiente, estas sanguijuelas también son cazadoras. Su presa preferida son las lombrices de tierra gigantes que comparten su hogar en la selva tropical.
Usan su tamaño y fuerza para dominar a todos estos gusanos. Aunque puedan parecer intimidantes, estas sanguijuelas no están interesadas en los humanos, son cazadoras especializadas, así que, a menos que seas una lombriz de tierra, no estás en el menú. Sigue siendo bastante intimidante verlas. Número 8. La doncella de cristal de la cueva Actum Tunishil Mugnal. En lo profundo de la jungla basiana, escondida entre la maleza repleta de tapier y las raíces de sable enredadas, se encuentra la entrada a una cueva donde siguen apareciendo cosas históricas. Los mayas usaron esta cueva e incluso alteraron sus formaciones tallando en la roca para crear altares que ofrendas y siluetas de rostros y animales para proyecciones de sombras. Los pasajes superiores de la cueva están ricamente adornados con varias formaciones de cuevas. En las profundidades de la cueva encontrará el más famoso de estos antiguos restos mayas, el esqueleto de un individuo de 17 años. Al igual que la doncella de cristal, inicialmente se pensó que el esqueleto pertenecía a una mujer debido a su pequeño tamaño y constitución esbelta. Sin embargo, un examen más detenido de los huesos reveló características que indicaban que en realidad se trataba de un hombre. Los expertos creen que este individuo podría haber tenido un final violento antes de ser arrojado al suelo donde reposaron sus restos durante más de 1100 años. El esqueleto ha estado en la cueva durante tanto tiempo que está completamente calcificado, lo que le da a los huesos una apariencia brillante y ligeramente rechoncha, lo que llevó al apodo de doncella de cristal. Las razones detrás de estos sacrificios siguen siendo un misterio. Algunos especulan que podrían haber sido ofrecidos para complacer al dios de la lluvia o a las deidades del inframundo. Alternativamente, hay una teoría que sugiere que podrían haber sido percibidas como brujas que posiblemente se ocupaban de problemas físicos o mentales y dejarlas insepultas en la cueva podría haber sido una forma de atrapar a sus espíritus allí. La doncella de cristal es uno de los varios restos esqueléticos en la cueva, pero es con diferencia el más famoso, rodeado de cerámica y otros artefactos que ofrecen una visión de estos antiguos derechos. Número 7. Planta de jarra gigante. Lo que es más extraño que una planta carnívora son estas plantas que se pueden encontrar en las selvas tropicales de todo el mundo. El bosque puede ser un lugar difícil para sobrevivir y para las plantas que crecen en suelos con pocos nutrientes debe ser creativo, por lo que esta criatura se alimenta de insectos y a veces incluso de animales pequeños. Pensaría que son animales pequeños que solo consumen plantas, pero en este caso es al revés. Para un insecto desprevenido, la jarra de Nepenthes parece el lugar perfecto para aterrizar, pero una vez que un organismo aterriza en la peristoma resbaladizo de esta planta, se deslizará hacia la barriga en forma de jarra de donde es imposible sacar los jugos digestivos. En la jarra, los animales se descomponen rápidamente convirtiéndose en alimento vegetal para animales. Puede sonar como algo sacado de una película de terror, pero para los humanos los nepenthes son totalmente inofensivos. Aún así hay algo inquietante en una planta que come carne. No todos los días se ve un organismo verde que forma parte de la cadena alimenticia de una manera tan salvaje. Número 6. Hormigas dinosaurio. Se podría pensar que las hormigas son criaturas insignificantes, pero hay un género raro entre ellas que es conocido por ser único, conocido como la hormiga dinosaurio o la hormiga del amanecer. Estos insectos que se encuentran en el sur de Australia son un género raro de hormigas con una sola especie. Ahora quizás te preguntes por qué se llaman hormigas dinosaurio. Bueno, es porque, al igual que los dinosaurios extintos, estas hormigas son antiguas. Se consideran fósiles vivientes, lo que significa que han conservado características de las que la mayoría de los otros insectos han evolucionado desde hace mucho tiempo. Son técnicamente criaturas de hace millones de años que todavía corren hoy en día. Estas hormigas han mantenido la vieja escuela con su apariencia y comportamiento. Tienen un aspecto y una estructura social más primitiva en comparación con otras especies de hormigas, lo que significa que no forman las colonias complejas que generalmente asociamos con las hormigas, sino que tienen grupos familiares simples sin todas las comodidades de una gran ciudad de hormigas. Desafortunadamente, estas criaturas ahora se están al borde del abismo en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y las temperaturas siempre cambiantes del planeta. Número 5. El escondite secreto alemán. Ubicado en lo profundo de las selvas de Argentina, los exploradores tropezaron con lo que algunos dicen que podría ser un escondite secreto que data de los días inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
El supuesto escondite consiste en ruinas. Los expertos creen que estos edificios tenían un propósito importante: proporcionar refugio en caso de una derrota aplastante en la guerra. Una derrota que, como nos dicen los libros de historia, realmente sucedió. Creemos que los alemanes crearon varios de estos supuestos escondites y bases en diferentes partes del mundo, desiertos, montañas e incluso las dos regiones polares de nuestro planeta. Pero por supuesto, esto es solo otra especulación más. La idea de que los altos mandos de las fuerzas alemanas escaparon suena posible, pero no es algo que podamos garantizar. Después de todo, todavía tenemos que obtener pruebas sustanciales de que estos escondites alguna vez fueron utilizados para el propósito previsto. Su ubicación remota y la falta de registros históricos que apunten a su ocupación dan peso a la idea de que eran una medida de precaución. Número 4. Ciudad perdida de los gigantes. En el corazón de la densa selva tropical de Ecuador yace un misterio tan grande como el nombre que se le dio a la ciudad perdida de los gigantes. Este enigmático sitio captó la atención del público por primera vez cuando un equipo exploró la selva ecuatoriana e informó el descubrimiento de una serie de estructuras masivas que potencialmente podrían reescribir partes de nuestra historia. El nombre del sitio se extrae de la tradición local y la gran escala de los artefactos encontrados. El término gigantes entra en juego debido al tamaño de los objetos desenterrados, que incluyen enormes formaciones de piedra y herramientas de gran tamaño que podrían sugerir la existencia de un pueblo con estatuas notablemente grandes previamente desconocido, o más probablemente, una sociedad con capacidades de construcción avanzada para su época. Sin embargo, la historia de esta ciudad perdida sigue siendo incierta. Hay una división entre los entusiastas que creen que el sitio podría ser evidencia de una civilización precolombina olvidada capaz de una arquitectura monumental, y los escépticos que argumentan que sin evidencia concreta y respaldo académico es imposible saber sobre la historia real de este misterioso sitio. Número 3. El Jardín del Diablo. En ciertas partes del Amazonas encontrarás estos parches donde solo un tipo de árbol parece prosperar, el Dayajuda. Mientras que a su alrededor hay una extraña ausencia de otras plantas, esto se conoce como el Jardín del Diablo. Estos claros en la densa jungla han desconcertado a la gente durante siglos. A los primeros exploradores y a la tradición local se los atribuyó a espíritus malignos, en particular a un espíritu maligno del bosque llamado Shula Shaki, que significa pie desigual o único, pero recientemente los investigadores han descubierto que el verdadero culpable detrás de la destrucción de toda la vegetación son las hormigas. Una sola especie de hormiga vive en estos jardines, entre comillas. Estos pequeños bichos han formado una asociación bastante siniestra con los árboles Dayajuda. Las hormigas viven en estos árboles y, a cambio de una vivienda, hacen todo lo posible para mantener el área alrededor de su casa libre de otras plantas competidoras. ¿Cómo lo hacen bien? Usan un potente herbicida esencialmente ácido fórmico para matar la vegetación circundante, creando estos llamados jardines. Una vez más, este extraño fenómeno muestra cuán asombrosa es la madre naturaleza. Número 2. Edificios futuristas. Imagina caminar a través de la densa y vibrante jungla amazónica esperando nada más que naturaleza y árboles exuberantes, pero luego te encuentras una estructura que parece increíblemente fuera de lugar, un rascacielos que se extiende hacia el cielo. Estas son las Aro Amazon Towers, un hotel que atiende al turismo electrónico y al lujo. Estas torres ofrecen una vista panorámica difícil de superar. Millas y millas de selva virgen hoy se conocen como el Hotel Treetop, más grande del mundo. Este hotel permite a sus huéspedes nadar con raros delfines rosados, caminar por la selva tropical y descansar con lujo a pesar de estar en el medio de la nada. ¿Alguno de ustedes ha visitado este lugar antes? Si es así, me gustaría saber más de tu experiencia. Número 1. El cangrejo de los cocoteros. Ahora solo echa un vistazo a estas criaturas. No es frecuente que veas cangrejos con tanto cuerpo. Estos son cangrejos de los cocoteros, los artrópodos terrestres más grandes del planeta. Uno solo puede pesar hasta 9 libras, el mismo peso que un bebé recién nacido. Además, estas criaturas pueden tener una longitud de patas de más de 3 pies, deambulan por el desierto del Pacífico y si planeas estar cerca de estas criaturas, será mejor que tengas cuidado.
Estos cangrejos tienen una gran fuerza en las mandíbulas y se sabe que trepan a los árboles para atrapar un coco fresco con la misma facilidad que una persona pela una naranja, y déjame decirte que estos cangrejos comerán cualquier cosa que agarren. Pero quizás lo que los diferencia es su estilo de vida terrestre, diferente a sus primos amantes del océano. Los cangrejos de los cocoteros pasan la mayor parte de su vida en tierra firme. Tienen el ingenioso truco de respirar aire a través de órganos especiales llamados bronquiolos, que son como un cruce entre branquias y pulmones, lo que significa que solo pueden permanecer bajo el agua por un corto tiempo antes de comenzar a ahogarse. Sí, escuchaste bien, un cangrejo que puede ahogarse. Supongo que serían una criatura demasiado poderosa si pudiera pasar mucho tiempo bajo el agua. Después de todo, estos comedores voraces pueden destruir rápidamente un ecosistema. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!